Palma, lo decimos siempre, exministro, diputado, dirigente de toda su vida de la democracia cristiana. Bienvenido, Andrés, gracias por estar acá. Hola Pato, hola Monse. Y saludar también a la académica de la Universidad de San Sebastián, expresidenta de Evópoli. Podríamos agregar ya panelistas desde hace tiempo de este espacio. Luz Poblete, bienvenida, Luz, como cada vez que Muy estás buenos acá. días. Sí. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Feliz de estar con ustedes, Monse, Pato, y también feliz de compartir este panel con Andrés. Igual contigo. Sí, bueno, bienvenida Luz, bienvenido Andrés. Lo hablábamos lo hablábamos ahí en la pausa, o iniciando la conversación de manera ya más informal. El caso del alcalde Daniel Jadwe. Esto tiene varias aristas, dimensiones de análisis. Pato lo comentaba más temprano. Está lo que ocurre con las farmacias populares y todo el sello, digamos, de la gestión de Daniel Jadwe, que yo creo que corre por un carril aparte, ¿no? Y el caso judicial y la dimensión política, ¿no? Creo que son como tres aristas del mismo tema. Quiero partir con lo último, con el tema político, porque es lo que más quizás ha llamado la atención, ¿no? Las defensas, los silencios, los cuestionamientos de parte de sectores que también están en situaciones judiciales complejas, ¿no? Me refiero particularmente al caso de la UDI, de Renovación Nacional. La defensa férrea que ha hecho el Partido Comunista ayer emitió una declaración, así también lo han expresado parlamentarios. Se ha instalado fuertemente este concepto del lawfare, ¿no? O es como una especie de enfrentamiento legal, ¿no? De una manera como desacreditar a tu opositor a través de la justicia. Se ha comparado, por ejemplo, lo que ocurre con Daniel Jadwe con los casos de Lula, ¿no? Del expresidente ecuatoriano, en fin. Hay varios elementos sobre la mesa en esta arista política, ¿no? Y hay otra que nosotros la tenemos también aquí en nuestro diario electrónico, si la quiere leer, un artículo que plantea también cómo esto tensiona al oficialismo y particularmente a lo que era Apruebo Dignidad, ¿no? Con el Frente Amplio. Pato le preguntaba recién a la diputada Schneider y ella decía, bueno, nuestro estándar es este, ¿no? No voy a referirme al de los otros partidos, pero nuestro es este, que es suspender militancia, tomar medidas disciplinarias. Desde el punto de vista político, ya podemos ir a las otras aristas. Andrés, ¿qué te parece lo que está ocurriendo con esta formalización inminente de Daniel Jadwe, donde la Fiscalía además va a pedir prisión preventiva, ¿no? Eso ha trascendido. Bueno, yo creo que la situación de Daniel tiene tres aristas distintas. Una es que él fue un precandidato presidencial muy agresivo, muy innovador en su gestión como alcalde, y eso fue una amenaza para otros actores políticos, y desde mucho antes de que se supieran irregularidades o se vieran posibles problemas con las farmacias populares, hubo una campaña contra Daniel Jadwe como tratando de bajar el perfil de su acción, diciendo que no era tan bueno como lo pintaba su gestión. Claro, su sector más O sea, cercano, claro. O sea, la campaña política en contra de él existió. Pero eso va por un carril diferente de el análisis de la gestión de él como alcalde en lo propio de la gestión. Y ahí hay denuncias de irregularidades, hay denuncias de aspectos que él dice, voy a quedar sin... las acusaciones se van a caer por su propio peso. Esto ha tardado mucho en resolverse, ¿ya? Y en el momento en que la Fiscalía dice, aquí hay cohecho, aquí hay una serie de acusaciones, uno tiene que decir, bueno, esperemos que los tribunales resuelvan, pero mientras los tribunales resuelven, la persona está imputada de cosas graves. Y si está imputada de cosas graves y llega a ser formalizado y llega a haber presión preventiva, entonces uno no puede decir, miro para el lado en este caso porque Daniel es mi amigo, ¿ya? Sino que tiene que decir, bueno, aquí hay algo por lo cual está siendo sancionado efectivamente. Y en ese sentido yo creo que
yo había entendido, cuando hablaban de la campaña contra Jadwe, había entendido el tema político, ¿ya? Pero si hay irregularidades, que la fiscalía, que un juez prontamente pueda decir hay motivo para imputarlo, inclusive para decretar prisión preventiva, entonces uno no puede tener un doble estándar y decir yo miro para el lado, este es mi amigo, como ocurriría con la declaración del Partido Comunista. Yo creo que contribuye al desprestigio de la política cuando la derecha defiende a los suyos y ataca a los otros, cuando el Partido Comunista o la Democracia Cristiana o cualquier partido defiende a los suyos y ataca a los otros. Yo creo que la única manera de salir bien de estas situaciones es defender la institucionalidad y que la institucionalidad funcione, como decía Lago. Sí. ¿Ya? Sí, solamente decir, no es que nadie haya dicho lo contrario, pero aprovecho como de recordarlo, ¿no? Porque lo aprendimos a propósito de la prisión preventiva de Carlos Contreras y Daniel Andrade, como también luego de Katy Barriga, que nos lo enseñaron o nos lo recordaron, según sea el caso, los juristas, que la prisión preventiva no es una medida que tenga que ver con la gravedad de los hechos que se investigan, sino con la presunción de que la persona que es objeto de esa medida cautelar pudiera entorpecer la investigación. ¿Ya? Aprovecho de recordarlo nomás porque no es algo que esté vinculado con que si es más o menos grave lo que se está investigando. Luz. Bueno, efectivamente la tiene bien complicada Daniel Jadwe, como todos aquellos ediles, alcaldes, autoridades que puedan estar implicados en casos donde los fiscales, aquí otro poder del Estado, distinto de la política o lo político, estén cuestionando y sientan que tienen los antecedentes y méritos suficientes como para poder imputar, luego formalizar y para qué decir si es que dentro de esas posibilidades está la prisión preventiva, más allá de, como explica Patricio, de que la prisión preventiva no tiene que ver directamente o por el momento, en el momento de la investigación con la gravedad. Sí es cierto que en la opinión pública lo hace ver más grave, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente las acusaciones son graves, porque hablar de administración desleal, cohecho, fraude al fisco, o sea, es como un listado, ¿no? Delitos por ocultamiento de bienes, y decir que aquí no ha pasado nada, a mí me hace pensar, no solamente primero la presunción de inocencia, aquí la Fiscalía no debiera tener motivos políticos por los cuales indagar en una investigación como esta. Todas las autoridades, con mayor razón, por estándares éticos, deben someterse a estas, yo creo que por primero auditorías y hacer las cosas bien, y si encuentran irregularidades, por supuesto que hay que indagarlas inmediatamente, no esperar a que pasen años. Hoy día la ley de la no reelección, digamos, de lo de él nos permite poder refrescar el sistema y lograr mayor probidad, mayor transparencia también en la gestión, porque quienes apenaban, efectivamente había mucho más riesgo de que no ellos directamente, pero sí indirectamente los equipos también abusaran un poco del sistema. Y eso es lo que se está descubriendo ahora en los casos que hemos visto de lado y lado. Y aquí en esto, como bien decía Andrés, no hay que tener un doble estándar ni doble discurso. Pero en lo político, efectivamente, en un año que es electoral, y es electoral municipal y de gobernadores, tanto de cores también concejales, que son los que acompañan a estas autoridades, todos estos casos van a tener mucha más notoriedad, sobre todo en el caso de Daniel Jadwe, que sabemos es un emblema del Partido Comunista, no solamente porque sea del Partido Comunista, sino porque fue candidato presidencial, porque tiene un estilo que ha marcado mucho también las diferencias, incluso en ese mismo estilo con su partido. Entonces creo que ahí en lo político es emblemático que esté cuestionado, es emblemático que efectivamente sea no solamente formalizado, sino que se esté pensando en una prisión preventiva. Y también surge este cuestionamiento de decir, bueno, y si está formalizado y finalmente acusado, ¿debe o no seguir en el cargo? A propósito de todos los otros casos que han surgido a lo largo de Chile, ¿no? De alcaldes que estén o autoridades que están con problemas de probidad, de corrupción o de casos que tengan que ser indagados. Por omisión, por negligencia o por dolo, creo que todos los casos son igualmente graves cuando tienes responsabilidades de esta naturaleza. Sí, pues ahí cabe la pregunta, Andrés, si es conveniente que
autoridades, funcionarios públicos, se mantengan en sus cargos estando formalizados, ¿no? Un poco aludiendo a este criterio TOA que se entiende que es para autoridades de gobierno o que dependan de la designación del presidente. Pero en este caso, cuando es un alcalde, sería complejo que se mantuviera en su cargo siendo formalizado. Estoy pensando hipotéticamente medidas cautelares, quizás no la prisión preventiva, pero reclusión nocturna u otra. Sería raro, ¿no? Que el alcalde Jadwe se mantuviera siendo el jefe comunal de Recoleta hasta octubre, ¿no? Que dura su cargo, estando en esta situación judicial compleja, porque la investigación va a durar, me imagino, varios meses, incluso va a exceder, ¿no? su mandato. ¿Cómo lo ves ahí en ese plano? Sí, a mí me sorprende que la ley no establezca una solución total en un caso como este. Claro, el Consejo Municipal lo puede hacer. Sí, claro, pero tiene a mí me mayoría, parece, pero a mí tiene me que tener parece mayoría que que no. 5 comunistas, creo, o 6. a mí me parece que un alcalde que está formalizado, por ejemplo, por fraude al fisco, no deberá quedar suspendido automáticamente de sus funciones. Yo no sé si queda suspendido o no, pero a mí me parece que hay una serie de acusaciones, de delitos que se vinculan con la gestión misma, que si una persona está acusada de delitos por su gestión, deberá quedar automáticamente suspendido en el cargo. Yo no sé si la ley lo establece así, yo me declaro incompetente en ese aspecto. Supongo que la ley establecerá que si una persona es imputada de fraude al fisco, de malversación de fondos o cualquier otro delito vinculado a su gestión, quedará suspendido del cargo automáticamente. Sí, pues lo lógico, ¿no? Pero Sí. yo entiendo que es como dice el Pato, que el Consejo Municipal es el que lo puede No, el Consejo suspender. Municipal lo puede destituir, puede hacer un proceso, digamos, de destitución. Pero una cosa es la suspensión Exactamente. y otra cosa es la destitución. Y a mí me parece que no puede, por ser imputado, ser destituido, porque podría después resultar inocente. Pero sí debiera ser suspendido. Sí. La ley debiera contemplar esa medida. No sé si la contempla o no. Sí. Luz, yo quería mezclar dos cosas que uno las podría analizar por separado, pero creo que es interesante analizarlas juntas, ¿ah? Por un lado, lo que está ocurriendo con nuestras instituciones de la República, ¿no? Que están siendo permanentemente cuestionadas por distintas razones. Yo no voy a desentenderme que en mi caso personal he sido bien crítico de los procedimientos de nombramiento de los últimos 2 fiscales nacionales, de que hay un problema de arrastre que tiene que ver con las investigaciones que no se terminaron por hacer en casos de corrupción en el pasado, porque esos son hechos que están establecidos. Pero dicho lo dicho, uno advierte con preocupación la facilidad con que distintos sectores políticos embisten a las instituciones de la República cuando las instituciones de la República no hacen lo que esos sectores políticos quieren, ¿no? La conveniencia. Exactamente. A tal punto que uno puede encontrar a dirigentes políticos, y aquí no quiero decir un sector o el otro, de distintos tipos, que encuentran que el Ministerio Público lo hace fantástico cuando persigue a un adversario y que lo hace horrible cuando persigue a uno de los propios, ¿no? Entonces, por eso quería juntar los dos temas, que es por un lado, Luz, el tema de cómo proteger, no digo proteger espuriamente, sino en el sentido de proteger algo que es un bien común, ¿no? Que son las instituciones de la República. Pero por el otro lado, cómo suelen operar en este tipo de discusiones el tema de los dobles estándares, porque en la manera en que los sectores políticos han procedido respecto a alcaldes investigados, no sancionados aún, ¿no? Investigados con la debida presunción de inocencia por casos de corrupción, hay un tejado de vidrio bien generalizado. Son bien pocos los que podrían decir hemos tenido una sola línea en este tema. ¿Cómo ves esta doble dimensión, ¿no? Que podríamos decir que son como dos aristas del mismo tema? Bueno, coincido contigo, Patricio. Creo que lo primero que aquí tiene que funcionar y cuidar nosotros mismos y defender es la institucionalidad. Y ahí no tener dobles discursos. Tú sabes, nos ha pasado a nosotros directamente. Nosotros como Evópoli tenemos una sola alcaldesa, que es la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino,
que le tocó destapar un tema, quizá uno de los grandes escándalos a propósito del tema de la corrupción al interior de las municipalidades. Y le tocó hacerlo enfrentando a su mismo sector y a un partido de su coalición. Y creo que ha sido un ejemplo también de cómo deben tratarse estos temas. Es sumamente delicado, es doloroso, no es fácil llevar después las relaciones políticas. Nosotros, imagínate, estamos en plenas negociaciones a propósito de las municipales, y todos estos temas también fueron surgiendo durante estos años. Creo que en eso hay que ser tremendamente tajante, porque si los que estamos en política no somos capaces de cuidar esas instituciones y las pasamos por alto cuando nos conviene, cuando nos conviene las criticamos, cuando no defendemos, creo que hay que tener mucho cuidado hoy día, sobre todo hoy día, dadas las exigencias de la misma ciudadanía. Yo creo que siempre tiene que ser así, o sea, el comportamiento ético no pasa por una época, ¿no? O sea, no porque hace 30 años se hacía de una manera, y lo sabemos a propósito del escándalo del financiamiento de la política, etcétera, que sabemos que es como, no, pero es que así se hacía. No, las reglas son claras, las leyes son claras, y uno tiene que actuar de bien y de buena fe y conforme a la ley siempre, sobre todo quienes están en política, por el ejemplo que eso implica. Pero esto es lo más parecido al ser humano, ¿no? Y en ese sentido, creo que acá las defensas corporativas deben ser con mucho cuidado, porque muchas veces son del actuar de las personas. Imagínate, son 345 comunas, muchos partidos o coaliciones tienen, no sé, en el caso de la coalición de Chile Vamos tiene 86 hoy día vigente, y no es tan fácil como controlar qué es lo que hace cada alcalde, porque además ellos se sienten que son dueños del fondo y que pueden hacer lo que quieran dentro de esa municipalidad, sobre todo cuando no había, cuando la reelección era eterna. Creo que todas esas cosas nosotros mismos con las leyes y con esta revisión de los procesos, y especialmente el sistema electoral, pues permite un poquito a ir aplacando esto, pero hay que ser sumamente riguroso y hacer caer todo el peso de la ley como corresponde y las instituciones cuando hay casos de corrupción. ¿Cuáles son como las diferencias o los matices que uno podría hacer? Y tengo en la cabeza sobre todo lo que pasó con el caso Fundaciones dentro de Democracia Viva, digamos, dentro del gobierno, que es como, bueno, entonces el ministro Montes debería haber salido o no, porque está la diferencia entre la negligencia, la omisión. La negligencia es, hoy no me enteré, no me contaron, supe tarde, yo no tengo nada que ver, cuando tú eres el primer responsable, porque eres la autoridad máxima. Luego está como la omisión, mira, supe, pero no hice nada. Y luego está el dolo y el haberlo hecho directamente y haber metido mano donde no se correspondía o haber hecho mal los procedimientos. Entonces, teniendo ese matiz, que legalmente y jurídicamente me imagino que está lo suficientemente arreglado, creo que para nosotros, para los políticos y la política, las defensas corporativas ahí no caben. O sea, yo creo que hay que dejar que funcione y ojalá con toda la rigurosidad para dar el ejemplo justamente de lo que no se debe hacer y cómo tenemos que nosotros mismos cuidar las instituciones. Sí, nos tenemos que ir pronto a la pausa, pero antes de eso quiero hacer dos comentarios más que preguntas, Andrés, Luz, Pato, sobre este caso. Lo primero es el argumento del momento en el que se solicita esta formalización, que ha habido reclamos por parte del mismo alcalde, de su defensa, de que sería en un momento inoportuno por el año electoral, ¿no? Porque estamos cerca a las elecciones. Hay que decir que en el caso de Las Condes ocurre algo similar, por lo tanto uno no podría suponer que esto es algo contra el alcalde Jadwe o algún sector político, ¿no? Porque hay investigaciones en paralelo respecto de otros municipios que son de un sector político distinto. Y permíteme, siempre se va a decir que el momento es inoportuno. Exacto, además, bueno, el otro año también es electoral, por lo tanto habría que esperar hasta 2026 para una formalización. Eso respecto del argumento. Y lo segundo, también como a modo de comentario, yo creo que hay que separar las cosas, porque el tema de las farmacias populares, las ópticas populares y entre otras iniciativas que realmente, bueno, fueron replicadas en municipios de todos los sectores políticos a lo largo del país y que beneficiaron a mucha gente, sobre todo el tema, y siguen beneficiando a mucha gente, sobre todo el tema de los medicamentos que son muy caros, inaccesibles para una población vulnerable, adultos mayores, ¿no? Que se benefician de estas medidas. Por lo tanto, yo creo que no hay que desacreditar la medida, ¿no? La política de las farmacias populares y entre otras,
pero sí uno puede decir que en la gestión y la administración pudo haber irregularidades o ilegalidades, eso lo tendrá que establecer la justicia. Andrés, no sé si quieres agregar algo sobre este tema antes de irnos a la pausa. Una cosa muy breve. A propósito de lo que decía Luz, que mencionó el caso del ministro Montes, iba a decir el senador, el diputado, y los niveles de responsabilidad. Y a mí me saltó el caso de el director de Carabineros, ¿ya? Porque el director de Carabineros puede ser imputado por su responsabilidad en el mando, ¿ya? Entonces, ¿es omisión o es negligencia en el caso del general director de Carabineros en la distinción que estaba haciendo Luz Poblete? Porque hay todo un sector que defiende al general director de Carabineros, porque es el general director de Carabineros, como diciendo yo defiendo la institución. Pero, bueno, no lo sé, ¿ya? Pero defender la institución, si hubo negligencia u omisión, entonces no puede ser respaldar a quien, en definitiva, pueda ser sancionado por los tribunales. Sí, un último comentario. Siempre puede suceder que haya funcionarios del Estado que mal ejerzan su cargo, ¿no? Alguien, no sé, podría decirlo, por ejemplo, respecto a un fiscal, así como podría decirlo respecto a un ministro, subsecretario, embajador, en fin. Pero hay que tener pruebas, ¿no? O sea, para decir que tal fiscal está actuando... Ya ha habido en el pasado casos en los cuales finalmente a algún fiscal se le ha cuestionado por algo con pruebas, ¿no? Hay que tener cuidado con partir del supuesto sin tener ningún antecedente concreto de que un fiscal actúa de una manera u otra, cuando además hay que recordar cómo funcionan estas cosas. O sea, en el caso del general Yáñez son 4 años de investigación, en el caso del alcalde Jadwe son 2 años de investigación, y los antecedentes que se han dado a conocer hablan, por ejemplo, de una persona que hace una denuncia con nombre y apellido. ¿Eso transforma al alcalde Jadwe en un culpable o no? Para eso está la justicia, no los periodistas, no los dirigentes políticos, misma cosa con el general Yáñez. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria, compartiendo ritmos como el soul, hip hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El último café. Son las 9:03 o 9:04, pero algo así, ¿no? 9:04. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 3 de abril del año 2024. Y queríamos llevarlos a otro tema que fue muy relevante, que ocurrió el día de ayer. Por algo fue que una de las propuestas para el programa de hoy fue entrevistar a la diputada Schneider, que fue el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que finalmente rechaza esta presentación llevada a cabo por 53 diputados de la oposición para efectos de que no se terminara por hacer efectiva toda la parte de la educación no sexista en la ley integral contra la violencia de género, ¿no? Y bueno, lo comentábamos más temprano con la diputada, esto tiene distintas aristas, tiene que ver con las diferencias ideológicas que existen sobre el rol del Estado, los privados, las familias en la educación. Tiene que ver con diferencias valóricas, si la educación no sexista es un principio de carácter universal o es un principio sujeto a cuestionamiento. Bueno, yo creo que es un tema que en principio es un pronunciamiento del TC, pero que nos lleva a asuntos bastante de fondo. Quería preguntarles cómo lo ven. Luz. Mira, la verdad, yo creo que la gran distinción, y ahí no me puedo sacar el sombrero de psicóloga, ustedes saben que como profesión eso es lo que ejerzo, y ahí hay que hacer la distinción entre lo psicológico en la educación sexual de un niño y niña, en cada una de sus etapas, lo cual es esencial para su desarrollo psicosocial, y por otro lado, lo valórico en torno a la educación no sexista, pero la sexualidad en general, y lo otro es lo ideológico. Entonces creo que esas tres dimensiones son muy difíciles porque son todas igualmente complejas y profundas que hay que considerar al momento de llevar una idea como esta dentro de una ley que es mucho, mucho mayor. Yo no tengo el detalle, y quiero ser súper justa para no confundir respecto de cómo está planteada la educación no sexista ahí, que no tenga más bien que no tenga estos matices ni valóricos por un lado, ni ideológicos por el otro, sino más bien psicológicos, como parte del desarrollo, que insisto, el desarrollo dentro de la educación, en el momento que vivimos de apertura y ojalá no discriminación, y en esto el no sexista, para no seguir teniendo estos estereotipos que tanto daño muchas veces nos han hecho, especialmente en el contexto de la violencia de género. Creo que es importante considerarlo, pero considerarlo ojalá lo más objetivo posible, lo más técnico en el sentido del desarrollo psicológico, insisto en ese punto, y no que se confunda entre lo valórico, que puede ser que es parte de la libertad de cada ser humano, de cómo cría, fomenta,
o desarrolla su crianza, digamos, dentro de las familias, y tampoco en lo ideológico de poder imponer una forma de mirar un tema que es tan complejo, tan profundo y tan importante, insisto, para el desarrollo humano. Andrés, desde el punto de vista de la educación, porque ayer yo leí algunos comentarios, Claudio Alvarado, por ejemplo, del IES, señalaba que incluso el tema de la educación no sexista podría ser inconstitucional porque la Constitución actual establece la libertad de enseñanza, ¿no? Por lo tanto, esto contravendría ese principio constitucional. Y está, como dice Pato, la discusión sobre el rol del Estado, de los establecimientos privados, ¿no? Y la libertad que tienen para establecer sus propias normas, y el rol de las familias también, que es a lo que apelaba, por ejemplo, nosotros entrevistamos hace algunas semanas la diputada Sandón. Ella hablaba de que no se oponía a la educación no sexista per se, pero sí que hubiera una obligación para todos los colegios y para aquellos que quieran también establecer sus propios métodos, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, de esta contradicción, ¿no? Entre el Estado, los privados, la familia, o si no ves alguna contradicción? No sé, ¿cómo lo ves? Déjame contar una anécdota primero. Yo doy el curso de Políticas Públicas en Educación en la Universidad de Santiago. Y ayer tenía clase y partí haciendo que los alumnos se convirtieran en tribunales constitucionales y debatiendo esto. Y hubo 3 tribunales constitucionales, en 2 de ellos rechazaron la propuesta por abrumadora mayoría y en uno empataron y el presidente del Tribunal Constitucional dirimió a favor de la presentación. Así que hubo un buen debate entre los estudiantes sobre si esta norma era constitucional o no. Yo me alegro de la resolución del Tribunal Constitucional, yo creo que es lo correcto. Voy a decirlo de la manera como de la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Decir que puede haber una educación sexista. ¿Qué es lo que sería una educación sexista? Una educación que dice, este es el rol de los varones, este es el rol de las mujeres. Y ese rol de los varones y ese rol de las mujeres que está en nuestra sociedad preestablecido culturalmente es algo que no está bien, porque las mujeres son cuidadoras, los hombres son proveedores. Eso sería educación sexista. Entonces, cuando uno dice educación no sexista, es no imponer un rol un género al sexo. Es decir, dar la libertad al niño, al joven, al adolescente, de descubrir su propio rol. Eso es educación no sexista, ¿ya? Entonces, decir que, como establece la norma, que los establecimientos educacionales deben entregar una educación no sexista, es como decir los establecimientos educacionales deben entregar una educación que respete los derechos humanos. Porque alguien diga yo no quiero respetar los derechos humanos, la educación tendría que tener el espacio para que alguien pudiera decir no respeto los derechos humanos, no procede. Hay valores que son valores con los que se construye la sociedad y esos están establecidos en la Constitución. Entonces la Constitución dice que no se puede discriminar por ningún motivo, no se puede discriminar por sexo, no se puede obligar a alguien a definir un rol porque yo creo que este debe ser el rol del varón, yo creo que este debe ser el rol de la mujer. Y en ese sentido, a mí me parece que la resolución del Tribunal Constitucional es del todo coherente, porque en definitiva tenemos que tener una educación no sexista en todo el país, en todos los establecimientos. Porque la alternativa, como digo, es tener una educación sexista. Entonces, definir previamente cuál es el rol de unos y otros. Y eso a mí no me parece que deba ser, aunque en nuestra cultura venga, pero parte de la lucha de la sociedad completa desde la Segunda Guerra Mundial en adelante es crear un conjunto de valores que en la sociedad todos respetemos y asumamos. Los derechos humanos, la no discriminación de la mujer,
Principios universales. son principios universales. Entonces, discutir ese principio universal ¿cuál es la alternativa? Que yo puedo discutir el principio universal. Entonces yo digo, yo respeto los derechos humanos, yo considero que el varón y la mujer tienen los mismos derechos, las mismas dignidades, entonces yo no puedo decir, yo voy a hacer una educación que no le otorgue a ellos los mismos derechos, las mismas dignidades. Sí. Luz, en la línea de lo que plantea Andrés, todo este tema de una educación para la igualdad de género, para construir sociedades menos discriminatorias, viene de Naciones Unidas, ¿no? Yo sé que de un tiempo a esta parte ha venido como esta corriente de que Naciones Unidas vendría a ser como un organismo de extrema izquierda, lo cual es evidentemente una caricatura. Entonces está la vieja discusión de si son opinables principios que previamente en la escena internacional han sido definidos como principios universales, ¿no? Entonces eso es como primera cuestión. Pero lo segundo como tema de reflexión, y aquí siendo sincero quizás en una mirada crítica a la presentación de la derecha, o de los parlamentarios de derecha, uno de los grandes problemas que aprecio que tiene Chile, que tenemos como sociedad, que tenemos como personas, es que hemos perdido la capacidad de escucharnos y respetarnos en nuestras diferencias, ¿no? Uno percibe a quien piensa distinto como una amenaza, como un traidor, y así sucesivamente, ¿no? Y los principios de la educación sexista tienen que ver precisamente con propiciar que en los espacios educativos no se generen estereotipos que den a entender que las sociedades son homogéneas cuando no lo son. Es decir, hay diferentes maneras de vivir la sexualidad, hay diferentes procedencias culturales, hay diferentes clases sociales, y que el rol del sistema educativo sería precisamente propiciar que nos podamos encontrar respetuosamente entre distintos, ¿no? Pero eso a veces es percibido como una amenaza, y de alguna manera, quizás me equivoco, y ahí te doy la palabra, está en parte en el trasfondo que hacen la presentación de estos parlamentarios, que les gustaría que sus padres o los colegios a los que van los hijos eduquen a los niños de una determinada manera, con unos determinados parámetros. ¿Cómo ves ese asunto? Claro, es que ahí de nuevo, porque aquí hay dos distinciones distintas. Tiene el ser humano, y en este caso la familia, cualquier tipo de familia, el derecho y la libertad de criar y educar a sus hijos, sí, eso tampoco se puede perder dentro de una sociedad. Esa sociedad puede ponerse de acuerdo o al menos coincidir en valores universales básicos como los que hoy día estamos conversando en este panel, sí, también son ambos tremendamente válidos y enriquecedores para tener una sociedad sana, si lo quieres poner así, de que pueda convivir en su diferencia, porque efectivamente somos diferentes. Y la educación pública lo que tiene que propender, insisto, más allá de la ideología del gobierno de turno, aquí estamos hablando de la educación pública, transversal para todos y todas, que el 80% de nuestros niños y adolescentes van a colegios públicos, en general, en todo Chile. Entonces hay que tener una base valórica que permita ir avanzando en estos valores o principios universales como son la no violencia, la no discriminación. Yo creo que las sociedades tienen que avanzar en eso y reconocerse en la diferencia, aceptar esa diferencia, valorar esa diferencia, es algo en lo cual todos tenemos que trabajar. ¿Damos ejemplo muchas veces los políticos de eso? No muchas veces, porque efectivamente cuando el otro piensa distinto, o lo invalido, o es mi enemigo, o como decías tú, lo considero como que está en lo incorrecto. Si yo tengo argumentos para decirle al otro que está en lo correcto o lo incorrecto, bueno, tengo argumentos y puedo lograr convencer o no. Y en otros casos tengo que aceptar que el otro puede hacer distinto a mí, sobre todo en cómo han avanzado las sociedades. Entonces, así como lo estamos conversando acá, obviamente, ¿quién podría estar en desacuerdo que tenemos que avanzar en esa línea? A mí lo que me preocupa de eso, y creo que en eso muchas veces los profesionales propios de la educación, de la sociología, de la psicología educacional, y perdón que vuelva a poner mi profesión por sobre, es en el contenido de eso. ¿De qué manera yo voy a transmitir eso? No va a ser que al final pasemos de una educación sexista a una no sexista, imponiendo ciertos tipos de maneras de ver. Yo creo que esa es un poco la preocupación, tratando de interpretar lo que pueda, porque ustedes saben, como
liberal y como psicóloga, no puedo no pensar de otra manera que esto sea lo más abierto posible y que el desarrollo se produzca lo más libremente posible, sin ninguna imposición. Por eso decía la diferencia entre lo valórico pensado en lo religioso, que uno puede tener una manera de mirar la vida y vivirla también, y otro lado es el lado ideológico, político, que te imponga contenidos, no que yo creo que está bien, y por eso coincido con Andrés en su análisis, digo, no tiene que ser el Tribunal Constitucional quien emita un juicio respecto de poder abarcar lo más amplio posible en los principios fundamentales de una educación que permita que una sociedad avance también en esa inclusión y diversidad y destacar eso. Imagínate todo lo que han hecho también los colegios en todo orden de cosas por el tema de la violencia, no solamente de género, sino que el bullying en general, el tremendo daño que se le hace a los niños adolescentes si alguien no trabajara eso seriamente. Y a mí me encanta que eso se incorpore también en la educación y en el manejo, porque esto es para la vida. Lo mismo también con la no discriminación en toda su dimensión. Pero ahí está, yo creo que el punto que todos debemos cuidar, todos, sin distinción política, que es en el contenido y en la manera y en el manejo de desarrollar más bien herramientas y recursos para que cada uno de las personas puedan efectivamente valorar al otro, aceptar al otro como legítimo otro, distinto de mí, una definición de amor de Humberto Maturana, que a mí me encanta, aceptar al otro como legítimo otro, distinto de mí, aceptar al otro como ser humano, sin mayores distinciones y por supuesto sin violencia, y en eso no podemos estar más de acuerdo. Sí, en eso estamos, creo que todos de acuerdo aquí en este espacio. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan, Andrés, Luz, quizás esta pregunta es más para Luz, pero para que lo partas comentando, Andrés, respecto de las definiciones municipales en el oficialismo, pero particularmente en la oposición, donde parecen más enredados, ¿no? Con algunos casos puntuales. Uno de ellos es la alcaldía de Las Condes, ¿no? Hace algunas semanas o hace algunos días, el presidente de la UDI afirmaba que no había ninguna razón para que Daniela Peñalosa no fuera a la reelección. Y ayer, en un punto de prensa en el Congreso, dio a entender lo contrario. Dijo, esto todavía se tiene que definir, estamos en conversaciones. Fue muy ahí ambiguo, ¿no? Respecto de esta posibilidad. Y está lo que pasa en otras comunas también. ¿Cómo ves el tema municipal, Andrés? Puedes referirte, si quieres, al oficialismo, donde ahí están a contrarreloj, ¿no? Porque el plazo para inscribir las primarias es la otra semana, creo que el miércoles de la próxima semana. 10. Así es, el 10. Pero también en la oposición, pues, donde hay indefiniciones, lo que pasa en Providencia, por ejemplo, la alcaldesa todavía no, ya se sabe que no va a ir a la reelección, ¿no? Pero todavía no entrega una definición oficial. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que lo más interesante que está ocurriendo es que al parecer va a haber primarias en ambos bloques en muchas comunas del país. ¿Ya? Yo entiendo que yo estoy fuera de... Yo me entero por la prensa, digámoslo así, y por conversaciones que uno se encuentra con alguien de repente. Pero yo entiendo que en las fuerzas de gobierno más la democracia cristiana están llegando a un acuerdo para tener primarias en muchas comunas. O sea, inscribir las primarias. ¿Ya? Lo que pasa es que el día 10 es la fecha en la cual los partidos tienen que decir, entre nosotros vamos a tener primarias. No tienen que tener definido los candidatos a las primarias en ese momento. No, claro. Sino que tienen que decir, entre nosotros vamos a hacer primarias y después viene un proceso de inscripción de las candidaturas en cada una de las comunas, según entiendo yo. O sea, es un proceso en 2 pasos. ¿Ya? Y todo indica que por el lado de la oposición también va a haber primarias, por lo menos entre algunos de los sectores de la oposición. No, al parecer, Republicanos va a quedar fuera, pero el resto de las fuerzas de oposición, desde Amarillos, Demócratas, Evópoli, UDI y Renovación Nacional, sí van a inscribir primarias. Y yo creo que eso es muy valioso porque es darle legitimidad a un sistema que hasta ahora no ha sido muy aprovechado, esto de las primarias.
y cuando existen los bloques, bueno, debieran haber primarias, y yo creo que eso es muy interesante. Va a ser un cambio en la política chilena si esto ocurre, como todo indica que va a ocurrir, pero a lo mejor Luz sabe más de lo que puede pasar en el mundo de la oposición. Sí, solamente un breve comentario del oficialismo, porque acá hablábamos con dirigentes oficialistas que decían, bueno, el principio y el acuerdo que se tenía era que el que tiene mantiene, ¿no? Pero ese principio parece que se fue a las pailas, porque estamos viendo lo que ocurre en Ñuñoa, en Santiago, para qué decir, desde el día 1, ¿no? Donde está ahí el Partido Socialista buscando un cupo. Entonces se está produciendo una competencia interna en el oficialismo que ahí vamos a ver cómo decanta, digamos, pero es bien llamativa. Pero al parecer hay un acuerdo de que donde el alcalde actual va a la reelección, mantiene. Lo que ocurre es que eso no está ocurriendo. En el caso de, por ejemplo, de Ñuñoa, el Partido Liberal va a poner a Rodrigo Rettig. Claro, pero si los secretarios generales llegan a acuerdo, ya se acabaron las precandidaturas. Pues, claro. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, Luz, mira, solo para provocar, a veces uno tiene que hacer esto así. Claudio Alvarado, director del IES, que es un centro de estudio que diría yo, no sé si estás de acuerdo, cuya matriz de pensamiento es más o menos parecida a la tuya, advertía o decía es que... más de derecha que Luz, yo creo. Bueno, eso lo puedes decir tú, lo puedes decir Grande, Luz. Claudio. Sí. Decía que veía a la derecha más interesada en pelearse por aquellas comunas donde no tenía ninguna posibilidad de perder, que son las tres comunas, las 3 o 4 comunas del Distrito 11, que en aquellas comunas donde tiene que ir efectivamente a disputar, ¿no? Y esto lo señala, solamente lo recuerdo por si hay quien lo olvide, en un contexto donde a la derecha le fue muy mal en las elecciones municipales anteriores y en donde lo que hoy día llamamos el oficialismo o el oficialismo más la DC tienen la gran mayoría de las comunas de Chile. ¿Qué podrías decir a ese respecto? Hartas cosas. Es un periodo bien interesante el de las negociaciones como coalición, porque acá uno ve primero si hay animus sociatis, no sé si lo dije bien para quien es abogado, pero es como si realmente somos coalición y cuando hablamos de la unidad y de ir con un candidato único, esto se hace carne en estas elecciones. Acá hay como varias fases. Primero, reconocer cómo nos fue en la anterior, que cuando uno es gobierno, y ahí va el mensaje para el oficialismo, ¿no? Y cuando no lo ha hecho bien o hay una mala percepción respecto del gobierno, influye harto en las elecciones, en estas más territoriales. Ya hablábamos en el bloque pasado largamente, ¿verdad?, de los casos de corrupción y todos estos temas, los cuestionamientos que hay a muchas autoridades, especialmente a lo largo de Chile, distintas municipalidades por distintos casos. Entonces, ya eso complica un poquito más el escenario para quienes se van a presentar. Entonces, el que tiene mantiene tampoco es a todo evento, ¿no? El que tiene mantiene el que lo ha hecho bien. Porque además ahora tenemos una ley que nos permite la no reelección. Entonces, ya no es el que tiene mantiene eternamente, como eran antes, sino que sabemos que son los periodos que les corresponde con estas 2 reelecciones. Y si lo ha hecho bien, por supuesto que sigue el camino y vayamos a conquistar esos territorios que perdimos y que hoy día están, en el caso de la oposición, ¿verdad?, en manos de la izquierda. Ese es como el principio. Y para eso tenemos que llevar a los mejores, no al que simplemente el partido más grande o el que tiene más alcaldes, o no, sino que llevar a los mejores. Y esa negociación, si no se logran el acuerdo entre los secretarios generales, que son los que en general manejan las primeras negociaciones, o los presidentes, las directivas, con sus directivas regionales, efectivamente, pues son los que conocen los candidatos, entonces pasamos a un mecanismo que yo, igual que Andrés, valoro muchísimo. Yo entré en política y soy parte de una coalición desde el día 1 que existían las primarias, y siempre las hemos utilizado, aunque seamos un partido chiquitito, aunque vayamos en poquitas primarias, nosotros hemos participado desde el día 1 de eso, tanto en las presidenciales como también en los otros estamentos. Entonces, nosotros sí vamos a inscribir primaria. Ya estamos terminando un poco de hacer la revisión a nivel nacional, se inscriben el 10 de abril, así que efectivamente esto tiene que ser, y los pactos tienen que inscribirse también ese día. Entonces, ante la pregunta de qué pasa con republicanos, demócratas y amarillos, en el caso de Chile Vamos es una coalición y se va a inscribir como tal, y entre ellos tendrán que acordar cuáles son sus candidatos únicos. Ahora, ¿cuáles han sido las conversaciones con los otros partidos? Es que en algunas comunas, dado que si tienen candidatos competitivos y que de verdad están
para ganar y estar en ese sector, hacer pactos por omisión. Esos no se inscriben en el CERVEL, sino que son más bien un pacto de no agresión. En vez de dividir los votos, ir con un candidato republicano, uno de Chile Vamos, uno de Demócrata, uno de Amarillo, en realidad tratar de llegar a un acuerdo y decir en ese que vayas tú, yo no te molesto, y en estos otros vamos nosotros, que también es un acuerdo caballero, la verdad, para no ir divididos, porque yo creo que uno, además de haber sido gobierno la vez pasada, yo creo que uno de los grandes errores que se cometen es cuando, sobre todo ahora que hay mucho independiente, es tratar de meterlos adentro de estas primarias y justamente despejar el camino y poder llegar con un candidato único. Y eso es estrategia, eso es inteligencia para poder ganar, porque si se dividen los votos sabemos que se hace mucho más difícil y cuesta arriba, si es que además, en este caso, la izquierda o el oficialismo va también en la línea de la unidad de ir con candidato único. Yo solamente sobre esto, quiero decir que no hay que tenerle temor a la democracia, porque las primarias tienen un valor muy importante, y es que los ciudadanas puedan decidir respecto de quién va a ser el candidato o candidata y luego el alcalde, ¿no? Y que no sean los partidos, las cúpulas de los partidos los que tomen esa decisión. Creo que es positivo, Sí. no hay que desdeñar aquello. Sí, yo no quiero, para ser bien preciso, a desdeñar el tema de los pactos por omisión, que es súper legítimo para efectos de elegir alcalde, especialmente porque las elecciones de alcalde son distintas a otras elecciones donde funcionan sistemas electorales, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero creo que el peor momento de esto que señalábamos se ocurrió durante el sistema binominal, y ocurría mucho con la concertación, menos que con la derecha, de en determinadas circunscripciones senatoriales llevar un solo candidato a senador, ¿no? Eso en la práctica era una designación, porque Sí, por las proporciones así imposible que no saliera, ¿no? Bueno, cuando no hay acuerdo, creo que lo de las primarias es más que saludable. Don Andrés Palma, muchas gracias, que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Luz Poblete, que tengas un buen día. Igualmente, buena semana para todos. Y que sea un abril lluvias mil. Eso. Sí, pero no tanta, porque de julio, septiembre del año pasado fue un poco complicado. Hasta Pero noviembre abril estuvo fue bien. seco. Abril fue seco.